Bueno, ¿algo más? Listo. Estamos viendo la sociedad. Ya estábamos viendo cuáles son los tipos de sociedad. Ya vimos los deberes de los socios. ¿Cuáles son los deberes de los socios? Los deberes de los socios se sancionaban con la actio pro socio. Cuando alguien demandaba que un socio cumpliera con sus obligaciones, eso provocaba que la sociedad se extinguiera. Y eso está muy lógico, porque cuando yo me asocio con alguien, es porque tengo confianza en él. Es lo que decíamos el otro día, ¿verdad? Cuando yo hago una sociedad es porque tengo confianza. En el momento que yo lo demando es porque ya no le tengo confianza al hijo de tu puta madre, ni siquiera lo que quedamos al principio. Entonces, si yo ya lo demandé, pues claramente eso implica que ya no quiero estar asociado con él, porque es un pendejo que ni lo primero que quedamos pudo haber cumplido. Entonces, por eso es que tenía la característica de que disolvía la sociedad. En el momento de la disolución de la sociedad, pues cada socio tiene derecho a la devolución de lo que aportó, porque recordemos que las sociedades en Roma, casi ninguna era persona. Entonces, todos los que aportaron bienes tienen derecho a que les sean devueltos. ¿Cómo se extinguía, aparte de la actio pro socio, la sociedad? El primer caso es por pérdida del objeto material o imposibilidad de su cumplimiento. También por muerte de cualquiera de los socios, o capitis diminutio, o por caer en concurso. Ya quedamos que caer en concurso es cuando mis bienes son menores, mis deudas son superiores a mi patrimonio. Entonces, incluso si alguien en la sociedad ponía una cláusula post-mortem, es decir, que la sociedad continuara después de la muerte de alguno de los socios, era nula. Si en la sociedad se ponía la cláusula de que aunque se muriera uno de los socios, continuaba la sociedad, esa cláusula es nula, va en contra de la ley. Y acuérdense que no podemos pactar en contra de lo establecido en la ley, y en Roma, como era un contrato intuitu persona, se extingue, por lo tanto, con la muerte de cualquiera de los socios, a diferencia de México. Y a diferencia de México es porque las sociedades sí son personas. Y como son personas, no importa que se mueran los pinches socios, la sociedad continúa porque es una persona. También por voluntad de los socios, cuando ya dicen la chingada, no quiero volverte a ver. Y obviamente por el ejercicio de la actio pro socio. Son los 4 casos para la disolución de la sociedad. Vamos a empezar a ver ahora, y acabamos con los contratos nominados. Vamos a ver rápidamente los contratos innominados. ¿Por qué surgieron los contratos innominados? Recordemos que cuando Justiniano llegó solamente había 3 contratos, ¿verdad? Los verbis, los rei, los consenso, y su mamada de poner los literis que no tenían nada que ver. Entonces, cuando ya había hecho su pinche clasificación de 4, empezaron a surgir nuevos acuerdos de voluntades, pero que pues ya violentaban la propia clasificación, y por ende se hizo una clasificación aparte, que eran los contratos que no tenían nombre, que solamente describían conductas, como ya se los había puesto, que es doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Sin embargo, sí hay contratos dentro de estos contratos innominados que tienen nombre, por esta característica que yo les estoy diciendo. El primer contrato era la permuta. Y la permuta se presenta cuando yo entrego un objeto a cambio de otro, pero de las mismas características. A ustedes ya no les tocó esta situación, pero antes, cuando empezaban los primeros semestres, cuando llegaban los de primer ingreso a la universidad, uno veía anuncios que decían: permuto
turno en Acatlán. Alguien que había estado aquí en la universidad, que había llegado aquí a CEU, pues no quería estar aquí, o estaba en Acatlán y quería estar aquí, y alguien que no podía estar aquí o que quería estar en Acatlán, y entonces se permutaban los turnos, porque son iguales. Pero esa es la característica de la permuta, y por lo tanto eso hay que aclararlo. No es lo mismo el trueque que la permuta. Porque en un trueque yo entrego un objeto a cambio de otro diferente, que tienen un valor parecido. Acá no, acá deben de ser dos cosas que tengan las mismas características, que tengan alguna diferencia, pero que tengan exactamente las mismas características. Si yo traigo un pastel de chocolate, lo puedo cambiar por uno de vainilla, pero los dos son pasteles. La característica que los diferencia es el sabor, pero tienen las mismas características, entonces allí es permuta. Deben de tener el mismo valor además, porque si no, no es permuta. Entonces, el mismo valor y las mismas características. Evidentemente, eso es un doy para que des, cuando yo entrego un objeto que tiene las mismas características que el otro con alguna diferencia. El siguiente contrato innominado el aestimatum. El aestimatum es un contrato por el cual un comerciante acepta mercancías con la obligación de devolverlas después de un tiempo si no las logró vender. Eso es el contrato de consignación, que lo hacen la mayor parte de almacenes importantes. Liverpool, el Palacio de Hierro, todas esas tiendas no tienen stock. O sea, ellos no tienen una reserva porque no la compran. Todo lo que les dan a todas las personas es un estante para que allí puedan exhibir sus objetos y venderlos. Entonces, si después de determinado tiempo no se venden, se los regresan. Si se venden, hay un porcentaje pactado desde antes por el cual el comerciante se va a quedar y a la otra persona se le va a dar justamente el precio que pactaron desde un principio. ¿Cuál es el porcentaje? El sobreprecio. Porque obviamente cuando llega el comerciante, allí le dice, ¿en cuánto quieres por estas cosas? Él da el precio que quiera. Y allí entonces el comerciante, pone un sobreprecio para pagar los gastos que ese comerciante tiene, que es la luz, que es los exhibidores, que es la gente que está allí, todas esas cosas. Entonces, esto es, insisto, al día de hoy, el contrato de consignación y que ya existía desde Roma. El precarium. El precarium es un préstamo de uso concedido a petición especial del beneficiado. Parece como dato. Pero que debe de restituirse en el momento que el dueño lo reclame. Esa es la diferencia con el comodato, que en el comodato fijamos siempre un plazo. Acá en el precario no, en el momento que me lo reclame el dueño se lo tengo que regresar. Ejemplo, estoy tomando mis apuntes y se me chorrea la tinta de la pluma. Y entonces a alguien le digo, préstame tu lápiz, tu plumón, o tu giz, o tu carbón, o lo que traes. Y entonces en ese momento me entrega y escribo. Acaba la clase, regrésame mi carbón. Se lo tengo que regresar en ese momento. Ese es un precario, ¿ok? Es un préstamo de uso y momentáneo. Y que aunque le pongamos término, no funciona el término. Se tiene por no puesto. Porque puede ser que me diga la persona, no seas gacho, préstame tu carbón todas las clases. Y le digo, sale, te presto todas las clases. Pero de repente a mí también mi pluma se me chinga, voy y digo, dame mi carbón porque no tengo con qué escribir. En ese momento, que le hayamos puesto un término que es todas las clases,
se tiene por no puesto, porque es cuando yo lo necesito. Y aunque qué poca madre me vas a dejar de escribir. Ahora yo no voy a poder escribir, pues muy tu pedo. Yo tengo que usar mis cosas. ¿De acuerdo? Es que lo curioso, a mí no me gusta poner los ejemplos que ponen sus profesores, porque de por sí no los entienden. Ni ellos los entienden porque los aprendieron en un pinche libro. El derecho tiene que ver con la vida diaria, con lo que todo el tiempo estamos haciendo. Por eso yo les pongo los ejemplos estos, porque esto es el derecho real. O sea, estas cosas que vivimos todos los días es la aplicación del derecho real. No que se me va a ocurrir que si un barco choca en Singapur, güey. O sea, sí también. Pero ese pinche ejemplo, ¿qué? Bueno, la transacción. En este contrato, las partes se hacen recíprocas concesiones para evitar un litigio futuro. ¿En esto qué implica? Que las dos personas ya traen un pleito, ¿okay? Ya los dos traen reclamos. Entonces, cuando hago una transacción, estoy transigiendo, no estoy transando. El español se usa para algo, ¿verdad? Transar es cuando voy y pido dinero para sacar copias y me voy a comer, como hacen la mayor parte de sus profesores. Entonces, a ver, cuando hago una transacción estoy transigiendo. Entonces, cuando transijo, ya traigo un pleito desde antes, ya traigo una controversia con otra persona. Entonces, cuando transigimos, los dos renunciamos al reclamo de algo. Entonces, porque los dos traen temas. A mí no me has pagado el arreglo que te hice de tu vestido. Pues no, pero el pinche arreglo que me hiciste de mi vestido, en lugar de quedarme como yo quería, me lo hiciste como 2 tallas más grande, ¿verdad? Entonces no me lo pude poner. Entonces, pero sí te hice el arreglo, pero lo hiciste mal. Ahí hay un pleito. Y eso pasaría. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decir, ¿sabes qué, Sal? Yo te pago menos, pero me tienes que arreglar esa madre. O sea, te lo pago, pero lo tienes que arreglar. Eso es una transacción. En lugar de ir y demandar y me la vas a pagar, hijo de tu puta madre, y voy al Ministerio Público, en lugar de eso nos vamos a acabar. Y así evitamos el pleito. Eso es una transacción. ¿De acuerdo? Siempre hay que buscar transigir. A fuerza. Bueno, con esto terminamos los contratos innominados. Y ahora habría que hablar de los delitos. ¿Qué sería el primer medio alternativo de solución? Es el primer medio alternativo de solución de las controversias. Porque ya habíamos dicho que los delitos son fuente de las obligaciones en Roma. Pero en Roma, a diferencia de México, existen 2 tipos de delitos. Hay delitos públicos y hay delitos privados. Y los delitos públicos son aquellos que ponen en peligro a toda la comunidad y se persiguen de oficio por las autoridades o a petición de cualquier ciudadano. Y se sancionaban con penas públicas. Y las penas públicas eran decapitarlos, ahorcarlos, crucificarlos, despeñarlos, azotarlos. Todas esas son penas públicas. Pero los segundos, los delitos privados, causaban daño a un particular. Y como solamente causan daño a un particular, la sociedad, si bien es perturbada, pero de forma indirecta. Y estos, en vez de dar penas públicas, evidentemente también lo que dan son penas privadas, que siempre son una multa. Siempre. Entonces, por eso es que ahora, cuando empezó el tema del Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo estaba en penal y sufría muchísimo, cuando a mí me preguntó, cuando yo tenía que participar en los foros de esa madrola, pues y que andaban en la situación de cómo regular la responsabilidad, yo decía, pues los romanos ya lo hacían bien fácil, hombre. Además, pues una multa si no es tan grave, mejor que resarzan el daño. A la gente le duele más pagar que irse al bote. La neta.
La gente dice, no, pues en la cárcel pues ya tengo 3 comidas diarias, no, pagar está la chingada, güey. Nadie quiere pagar. Entonces, en esos foros yo ponía esta situación de los delitos privados. Obviamente no puedo hablar en este curso de delitos públicos, no porque no quiera, porque no tiene nada que ver, porque además los delitos públicos, el derecho penal romano, casi nadie lo conoce. De hecho hay muy pocos libros serios de derecho penal romano. Y el más importante es el de Teodoro Mommsen, de derecho penal romano. Pero ahí no tiene nada que ver porque no se parece en nada el derecho penal romano a nuestro sistema jurídico. Por eso de los que hablamos son de los delitos privados, ¿sí? Que nos valga madres el derecho penal público. Claro que si tienen alguna pregunta, como siempre, de penal, con mucho gusto se las contesto. Pero, entonces vamos a estudiar los delitos públicos, pero la próxima clase. Nos vemos.